Boa tarde a todas e a todos, bom dia àqueles que estão a assistir a esta sessão do outro lado do Atlântico. Bem-vindos e bem-vindas a mais esta sessão do ciclo Polibéricos, um ciclo de conferências online à volta dos estudos ibéricos, organizado pela Cátedra de Estudos Ibéricos da Universidade de Évora. Hoje temos connosco, e é um autêntico prazer ter connosco a Leslie Harkema, da Baylor University. É um grande prazer tê-la connosco. Ela vai fazer uma intervenção que tem como título Los Juegos Florales y la Forja del Imaginario Literario Ibérico. Já sabem os habituais destas sessões como funcionam. Temos primeiro uma pessoa, uma colaboradora, neste caso da cátedra, Guadalupe Nieto Caballero, professora da Universidade de Extremadura, em Espanha, que vai fazer a apresentação da conferencista, neste caso da Leslie, e depois a Leslie terá por volta de aproximadamente 40 minutos para fazer a conferência, para fazer a intervenção, sendo que depois teremos no final um tempinho para colocar questões e perguntas. Aproveito já para dizer a todas as pessoas que estão a assistir que podem enviar as questões, as perguntas, em qualquer altura, não têm de esperar até o final, podem enviar em qualquer altura através do chat, do bate-papo que temos para perguntas e respostas. Na altura em que surgir qualquer dúvida, quiserem fazer comentários para a nossa conferencista convidada, podem enviar à vontade. Aproveito já, vou pasar para o espanhol, aprovecho para saludar a Leslie, a Guadalupe, espero que estéis bien, es un placer teneros aquí con nosotros y sin más le paso la palabra a Guadalupe para hacer la presentación. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes, buena tarde, buenos días, buen día a Leslie y a quienes nos siguen desde América. Regresamos pues con el ciclo de polibéricos de la Cátedra de Estudios Ibéricos de la Universidad de Évora, y es para mí un placer estar en esta sesión y acompañar a Leslie Harkema, a quien voy a pasar a presentar. Leslie es doctora en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad de Boston y actualmente ocupa el puesto de Associate Professor of Spanish y es directora también de la División de Español y Portugués en el Departamento de Lenguas y Culturas Modernas de Baylor University. Es autora del libro Spanish Modernism and the Poetics of Youth, From Miguel de Unamuno to la Joven Literatura, y de diversos artículos sobre la modernidad literaria y cultural de la península ibérica. Su investigación actual se centra en la historia de la traducción en la España moderna, estudiada desde distintas perspectivas, desde la perspectiva ibérica y feminista, y tiene actualmente 2 libros en preparación, si no me equivoco, junto con Evelyn Scaramella. Edita el volumen New Approaches to Women's Cultural Activity in Early 20th Century Iberia, Translation, Collaboration, Mediation, y también está preparando una monografía cuyo título provisional, según me han chivado, es Faithful Betrayals, Translation and Iberian Multilingualism in Modern Spain's Republic of Letters. Como decía al principio, es un honor contar con Leslie hoy aquí y no me entretengo más, no quiero robar tiempo de su conferencia que estoy deseando escuchar, y le doy paso. Como ha dicho Antonio, su ponencia se titula Los Juegos Florales y la Forja del Imaginario Literario Ibérico. Cuando quieras, Leslie, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe, y también Antonio por la invitación. Gracias por estar aquí, y es un honor y un placer participar en este ciclo de conferencias tan interesante que he disfrutado de seguir durante los últimos 2 años. Y espero seguir haciéndolo. Espero contribuir hoy algunas ideas para el debate, bueno, nada más. Voy a compartir mi presentación aquí para que no tengan que mirar solamente mi cara. Y ya. Al empezar,
debería decir que tengo una nota sobre el título de la presentación. No me convence del todo el término forja, que parece implicar que el ideario ibérico, eso era una cosa labrada en hierro, rígida y fuerte. Cuando sabemos que esta visión de la unidad en la diversidad peninsular era más bien un discurso marginal o alternativo, fluido, que en el siglo XIX y XX se oponía a otros discursos dominantes, basados en el concepto de la nación moderna con su tradición monolingüe, ¿no? En esta presentación me interesa explorar precisamente la tensión entre estas visiones, la ibérica plural, ¿no? Y la visión de los nacionalismos, a través de una reflexión sobre los juegos florales. Estos concursos de poesía constituyeron un fenómeno cultural que atravesó todas o casi todas las lenguas y culturas de la península ibérica en el siglo XIX, pero solo se incorporó a algunas de estas historias, asociándose especialmente con la literatura catalana. Mi hipótesis en esta presentación es que la invisibilidad del carácter transcultural de los juegos florales se debe en parte a la tensión entre originalidad e imitación que condiciona la formación de las tradiciones nacional literarias a partir del romanticismo. Si bien los Juegos Florales o Jocs Florals de Barcelona, desde su restauración en 1859, son una reproducción de un modelo medieval, se erigen como una expresión de la originalidad catalana, lo particular catalán. Para las últimas décadas del siglo, sin embargo, esta originalidad se ve amenazada por una imitación y proliferación, tanto dentro como fuera de Cataluña, como veremos, que la diluye. La asociación con la imitación rebaja el valor de los certámenes en los ojos de los críticos modernistas o modernists durante los mismos años en que la tradición floral penetra y sigue proliferando en el resto del Estado español, incluso en regiones castellanoparlantes. A pesar de estas críticas y la marginalidad de las fiestas a partir del fin del siglo, al menos en relación a la literatura, quiero sugerir aquí que el carácter transcultural de los Juegos Florales sienta algunas bases para poder imaginar la literatura peninsular como una literatura plurilingüe y plurinacional y multilingüe. La trasplantación de la tradición floral en el siglo XIX da lugar a algunos proyectos de traducción literaria que evidencian intentos de representar la diversidad lingüística y cultural de la península. Y hablaré de estos libros, ¿no? Ediciones, al final de la presentación. Son casos poco estudiados, pues como nos recuerda Intabar Ebn-Zohar, y tengo una cita en inglés que leeré, una traducción en castellano. Como regla general, las historias de las literaturas mencionan las traducciones solo cuando no hay manera de evitarlo. Fin de cita. Algo semejante ocurre, propongo, con el reconocimiento de la transmisión de los mismos juegos florales entre lenguas y regiones. Indudablemente los juegos florales o jocs florals ocupan un lugar central en la historia de la literatura catalana. La restauración de la tradición medieval del consistori del Gai Saber fue el motor de la Renaixença catalana en el siglo XIX, antes y después, o mejor dicho, después e incluso antes de la celebración de los primeros Juegos modernos en Barcelona en 1859. Y en pantalla tienen la famosa fotografía de ese momento. Joaquim Rubio i Ors famosamente propuso la idea de esta restauración 18 años antes, en el prólogo a la primera edición del poemario de Lo Gaiter de Llobregat, publicado por primera vez en 1841. Su propuesta se basa precisamente en la necesidad de que la literatura catalana deje de seguir e imitar las letras castellanas.
Otra vez leeré una traducción al castellano, tienen el catalán en pantalla. Cataluña fue por el espacio de 2 siglos la maestra de los demás pueblos en letras. Pues, ¿por qué? Pues no puede dejar de hacer el papel humillante de discípula o imitadora, creándose una literatura propia y aparte de la castellana. ¿Por qué no puede restablecer sus jocs florals y su academia del saber y volver a sorprender al mundo con sus tensones, sus cantos de amor, sus cervanteses y sus salvadas? Final cita. En un sentido, aquí Rubio propone que se cambie una imitación por otra. En lugar de imitar la tradición de la lengua dominante, se emulará el modelo del pasado glorioso de la lengua autóctona. Este giro sumamente romántico gana ímpetu en Cataluña por una serie de imitaciones también. La figura creada por Rubio i Ors, el gaiter de Llobregat, esta figura medieval o medievalizante del cantor, trovador, gaitero, es el modelo de varios otros seudónimos utilizados por poetas que publican sus poesías en los años 40 y 50. Por ejemplo, Lo Coblejador de Moncada, de Antoni Bofarull, o Lo Trovador de Montserrat, de Víctor Balaguer. Que esto ocurra, esta expansión e imitación, en el género de la poesía lírica es clave. Como apunta Jonathan Culler, recobrando el pensamiento de M.H. Abrams, el romanticismo eleva la lírica, considerándola el arquetipo de toda creación literaria, precisamente porque se ve como el único género no mimético, el que nace directamente de los sentimientos del poeta, sin imitar patrones exteriores. En el texto de Rubio se señala este rechazo a la imitación a un nivel regional, podríamos decir protonacional, aunque en este texto él se aparta de la política, como sabemos. El deseo de autonomía cultural pide que se borre dependencias e influencias foráneas, en este caso la relación con la literatura castellana, indicada explícitamente. También se borra, al no mencionarla, la genealogía que conecta la tradición barcelonesa con Toulouse, origen medieval de los certámenes que se extendieron a Valencia y Barcelona en el siglo XIV. Con los Juegos Florales de 1859 en Barcelona, organizados por un grupo de literatos que incluía Bofarull, Balaguer y Rubio i Ors, se institucionaliza esta idea de una cultura catalana autóctona. Se establece una tradición moderna que luego se convertirá en una de las bases de lo que Joan Lluís Marfan denominó la cultura del catalanismo. Esto lo han demostrado Margarida Casacuberta o Josep Domingo en sus estudios. A partir de la década de los 80 del siglo XIX, empieza una proliferación de jocs florals creados siguiendo el modelo de Barcelona por todo el territorio catalán. Y esto se ve muy bien en la plataforma patrimoniliterari.cat, creada por un grupo de investigadores en la Universidad de Girona, donde se puede visualizar en el mapa los certámenes celebrados en un año o periodo especificado. Aquí en pantalla tengo la imagen de el periodo que va desde 1859 hasta el 65, y se ve que solo hubo 7 celebraciones, precisamente las anuales que tenían lugar en Barcelona, ¿no? Pero si extendemos el periodo hasta 1890, se ve la expansión de los certámenes por todo el territorio catalán. Y hay que reconocer que esta expansión coincide con varios hitos en la historia política del catalanismo. Por ejemplo, la fundación del Centre Català en el año 82, el Memorial de Greixas en el 85, la creación de la Lliga de Cataluña en el 87, etc., ¿no? Esta proliferación y también la politización de los Juegos Florales fuera de Barcelona provoca la crítica de algunos comentaristas dentro de Cataluña, especialmente el escritor Josep Yxart. Yxart había sido nombrado secretario del consistorio de los Jocs Florals en el año 85.
había apoyado y había alabado la institución, pero en 1887 ya describe los certámenes como una plaga que se extiende por Cataluña. Y cito, si el mal de herencia de los certámenes poéticos se manifestó tarde en el cuerpo robusto de los Juegos Florales de Barcelona, hoy como virus estraga a sus desmedrados hijos, los de Sabadell, Igualada, Valls, Reus, etcétera, etcétera, etcétera. Fin de la cita. Seguramente me fijé en esta cita por el contexto de coronavirus que hemos vivido en estos años. El síntoma clave de la enfermedad producida por este virus para Ishart es la imitación, la repetición de clichés y que anulan la calidad artística de los poemas premiados. 2 décadas más tarde, en 1902, Santiago Rusiñol señalaría el mismo problema en su comedia Els Jocs Florals de Camprosa, empleando otra vez la metáfora epidemiológica usada por Ishart al hablar de lo que llama pigota o viruela de versos que corre por la Cataluña rural en la primavera. Ishart solo comenta la situación de los certámenes en Cataluña, pero esta capacidad de reproducirse ya era una de las características centrales de los Juegos Florales y fue lo que permitió que se expandieran por el sur de Francia y el norte de la península ibérica a lo largo del siglo XIX. Y esto es lo que no se ve en la plataforma patrimonioliterari.cat, pues se enfoca en los juegos celebrados en catalán o en celebración de la lengua catalana. Pero la tradición floral ya se había trasplantado varias veces a la parte de la península que queda vacía en la imagen en pantalla. Para citar algunos ejemplos, es conocido el hecho de que los primeros juegos celebrados en Galicia en 1861 se hicieron como imitación de los Juegos de Barcelona. En 1879 se celebraron Juegos Florales en San Sebastián, también con influencia de Barcelona, aunque en el caso vasco hay una línea de contacto directo con los Juegos de Toulouse. Ya en 1853, en el País Vasco francés, Antoine de Abadie había iniciado la celebración de los Lore-Jocoac. Es importante reconocer también que la tradición de Jules Fleury en Toulouse seguía celebrándose en la ciudad del sur de Francia. Este certamen moderno, de hecho, es el origen del nombre de Jocs Florals que adoptaron los barceloneses. Parece ser que Sismondi, cuando comenta los certámenes medievales en Barcelona, en su libro de la littérature du Midi de l'Europe, utiliza el término Juegos Florales y luego lo adaptan, lo leen y lo adaptan los catalanes. La tradición floral también volvió a cruzar la frontera entre España y Francia en el siglo XIX, ahora para Provenza, con varias celebraciones de Juegos Florales asociadas al renacimiento de la lengua occitana, liderado por Frédéric Mistral. Joan-Lluís Marfan ha señalado que hubo celebraciones llamadas Juegos Florales, además en Madrid, Granada, Valencia o Córdoba, antes de su restauración en Barcelona o en el mismo año de 1859. Estudiando esta circulación de los Juegos Florales por España y Francia en el siglo XIX, Joep Lersen describe el proceso de su transmisión como modular reduplication, reduplicación modular. Es decir, según él, los certámenes viajan de ciudad en ciudad, adaptándose al contexto local, pero sin integrarse a ningún marco nacional. Y en este caso está pensando Lersen en las grandes nacionalidades de Francia y España. Según él, los Juegos Florales no logran encajarse en el marco de la nación porque se oponen al modelo unitario de esta tradición nacional. Hasta se podría decir que su manera de reduplicarse, trasladarse, traducir e imitar constituye también una amenaza a la unidad nacional. Y aquí he hecho mano de la teoría de la traducción.
Como afirma Antoine Bergman en su comentario sobre la traducción, el mestizaje implícito en toda traducción se opone diametralmente a, cito, la estructura etnocéntrica de toda cultura. Fin de cita. Entonces, si la traducción amenaza a la unidad nacional, también podría serlo la traslación de estos juegos florales, estas fiestas. Como ya señalé, el carácter imitativo de los certámenes literarios es lo que lleva a Ishart a criticarlos. Ya para 1891, Ishart juzgaba que el virus de la imitación había infectado mortalmente el certamen originario de Barcelona. En su ensayo La decadencia de los Juegos Florales de Barcelona, hace un repaso de las creaciones premiadas en la última celebración, y este repaso lo lleva a concluir que la tradición floral está agotada. En esto, como ha indicado Rosa Cabré, Ishart coincide con varios críticos catalanes de finales del siglo XIX, entre otros Josep Roca y Roca, Felip Navarro, Ramón Pérez y Joan Sardà. Por su parte, Ishart basa su argumento en la falta de originalidad de los poemas que reciben premios, que eligen métricas convencionales y reciclan expresiones y conceptos. En el ensayo comenta, y voy citando del texto en pantalla, primero dice que solo encuentra poesía en una prosa, el discurso de don Arturo Campión, que cito, con frase vigorosa y centelleante, donde palpita la varonil franqueza y la noble sinceridad de los hijos de Navarra, enalteció a Cataluña, etcétera, etcétera. Y un poco más adelante, pero fuera de estas vivísimas páginas, es inútil buscar en una composición no ya superior, sino buena al menos, por la alteza de su ideal poético o la originalidad de la inspiración o el sentimiento vivo, enérgico, penetrante o la belleza de la forma pura, exquisita, nueva y personal. Benedita. Aquí Ishart señala la ausencia de lo lírico, entendido como la expresión original y no imitativa. La verdadera poesía se asocia, además de con la masculinidad, fijémonos, ¿no? Esa varonil franqueza, se asocia también con la originalidad, la novedad y la autonomía. Para Ishart, la decadencia de los Juegos Florales empieza en una fecha específica, el año 1877. Y en pantalla tienen la cronología que traza Ishart en su ensayo, que ha estudiado muy bien Rosa Cabré. Ese año, el 77, Jacint Verdaguer había presentado su poema épico La Atlántida, arrasando en los premios y llegando a ser maestra en Gaisabé. En opinión de Ishart, el triunfo de Verdaguer coincide con el punto álgido de la historia de los Jocs Florals. A partir de este momento empieza el declive de la institución. Aunque han jugado un papel imprescindible en la Renascença, los certámenes han concluido su función y dejan de ser necesarios para el futuro desarrollo de las letras catalanas. En la conclusión del ensayo, Ishart invoca el concepto de la lírica directamente para señalar el camino a seguir en la poesía catalana. Y cito, la poesía que priva es en realidad la verdaderamente lírica y psicológica, con cierto exclusivismo. En una palabra, la opuesta a los sentimientos colectivos y generales. Y esta es precisamente la incompatible con una institución que, siendo un certamen público y patriótico, ha de atender antes que todo los sentimientos de la colectividad. Esta poesía prefiere dirigirse al lector por medio del libro y la lectura mental. No puede brillar en la lectura declamatoria. No tiene nada que ver con la muchedumbre, la cual desdeña. Finecita. La voz lírica ya se separa de la voz del pueblo. En la visión elitista del arte moderno o modernist, se pasa de la experiencia colectiva a la lectura solitaria, de la oralidad al texto impreso. Y veremos este paso también en otro contexto más adelante en la presentación. La utilidad de los Juegos Florales, según Ishart, para el arte catalán termina aquí. No así, claro, su utilidad para la política y la cultura más amplia del catalanismo.
La cronología que traza Ishart en su ensayo la avalan también otros críticos posteriores. En pantalla tienen el ejemplo de Manuel de Montaigu, que después, en el siglo XX, marcó un antes y después en la historia de los juegos florales, otra vez con el año 77 como punto de inflexión. Sin embargo, a partir del 1877, la proliferación de juegos florales acelera no solo en Cataluña, sino también en el resto del Estado español. El próximo año, de hecho, en 1878, se celebran unos Juegos Florales en Madrid en ocasión de la boda de Alfonso XII. Mientras se expanden por Cataluña, los Juegos Florales también aparecen por Castilla, Aragón y Andalucía. El fenómeno continúa en la primera década del siglo XX. Evidencia de ello se encuentra en los discursos de Miguel de Unamuno, participante activo en los debates sobre el liberalismo cultural, aunque bastante enemigo de los Juegos Florales. Como reconocido intelectual, Unamuno recibía invitaciones a participar en Juegos Florales en varios lugares de España. Recordemos su intervención polémica en los primeros Juegos celebrados en Bilbao en 1900, donde pronosticó la muerte de la lengua vasca. También presidió o dio discursos en celebraciones en Andalucía, Murcia, Castilla y Galicia. En estas ocasiones, el rector de la Universidad de Salamanca nunca perdía la oportunidad de expresar su disgusto por los certámenes. En Almería, en 1903, por ejemplo, le advirtió al público que había acudido a escucharlo que no se adaptaría a lo que él percibía como un tono general de trivialidad, diciendo, y cito, "no son flores lo que he de ofreceros". En 1910, en Pontevedra, anuncia abiertamente que siente repugnancia hacia las fiestas y asevera que, cito, "estos juegos que vinieron de Cataluña convirtiéronse pronto en festejo, en deporte". Fin de cita. La crítica de Unamuno a los Juegos Florales contiene no poco de su anticatalanismo y su oposición a los nacionalismos periféricos en general. No obstante, en cuanto al valor estético de las fiestas, su visión es bastante parecida a la de Ishart en 1891. Unamuno también era enemigo de la métrica acompasada que él veía especialmente en la poesía decimonónica castellana y criticaba fuertemente la imitación que los certámenes parecían suscitar. Ahora bien, una visión del desarrollo de los Juegos Florales completamente diferente, casi opuesta a las de Ishart y Unamuno, la encontramos en la obra de Víctor Balaguer, poeta, traductor, político e iberista catalán. Mientras Ishart anuncia el declive e irrelevancia de los Juegos, Balaguer sigue hablando de los certámenes como símbolos de progreso y promesa para el futuro. Todavía en los años 90 del siglo XIX los describe como, cito, "despertamiento literario de independencia intelectual que se extiende por toda España". Fin de cita. También los llama, cito, "nuncio y aurora del porvenir". Fin de cita. Recordemos que Balaguer había sido uno de los organizadores de los Juegos Florales en Barcelona en 1859. Está ahí en el centro de la fotografía. Su creencia en el valor de los certámenes para la identidad catalana y también para la española y la mediterránea o latina se mantuvo hasta el final de su vida. Murió en 1901 después de haber participado activamente en el movimiento romántico en los años 40 y también obviamente en la Renaissance. Después se convirtió en hombre de Estado, diputado y hasta ministro en el gobierno del Estado español. La traducción también era un elemento constante en su carrera. En los años 40 traducía novelas francesas de Dumas, entre otros, y después pasaría a traducir entre lenguas ibéricas. Hablaré en un momento de esas traducciones. Balaguer, por lo tanto, es el modelo por excelencia del mediador entre culturas y lenguas en el siglo XIX. Pero es una cosa que también
hizo que pudiera contribuir decisivamente a los nacionalismos catalán y español a la vez. Una cosa que ha advertido a Joan Lluís Marfan. Así que Balaguer no sé si es una figura polémica, pero sí polisémica y sin duda polifacente. La visión de Balaguer sobre la tradición floral queda documentada en 2 volúmenes publicadas hacia el final de su vida. Los Juegos Florales en España de 1895 y el regionalismo y los Juegos Florales del año 97. El primero es una compilación de discursos que Balaguer dio en Juegos Florales en varios lugares de España. El segundo recuenta las actas de unos Juegos Florales celebrados en Calatayud en 1896. En estos textos, la tradición floral se presenta como un fenómeno que desde Cataluña se extiende por toda España, transformando y transfigurando el país al iluminar su diferencia y diversidad interna. Para Balaguer, las fiestas en diferentes regiones forman una red para la sociabilidad literaria y el intercambio intelectual, una república de las letras a escala ibérica, digamos. Como dice Balaguer en su discurso de Calatayud, los certámenes les ofrecen a los escritores que participan en ellos un lugar, y cito, en los ágapes y cenáculos fraternales de la península ibérica. Fin. Con una excepción, todos los discursos incluidos en los Juegos Florales en España son posteriores al año 77. Eso es, pertenecen al periodo de decadencia de la tradición floral, según Ishak. El primer texto incluido reproduce, de hecho, un discurso que Balaguer ofreció en los Juegos Florales en el año 78 en Madrid, en presencia de los reyes recién casados. Los otros proceden de certámenes en Barcelona, Valencia, Granollers, Pontevedra, Reus o Zaragoza. En su contenido, estos textos celebran las posibilidades de la tradición floral y sus contribuciones no solo a la literatura catalana, sino a una identidad plurinacional española. Balaguer no se interesa por la calidad estética de los poemas recitados, sino que ensalza la expansión y la versatilidad de la fiesta popular, su reduplicación modular en términos de Lersen. Ya en el discurso Fraternidad Literaria del año 68, es el único texto que data de antes del 77, Balaguer proclama, y cito, hubo de ser idea feliz la de restaurar los Juegos Florales en Barcelona, pues que germinó y en poco tiempo se difundió por toda España. Fin de cita. Este tono ibérico era el tono de estos Juegos en 1868 en Barcelona, organizados y presididos por Balaguer. Él acababa de volver de exilio en Provenza en ese entonces y invitó a varios poetas provenzales a participar, Frederic Mistral, entre otros, como también escritores castellanos, Menéndez y Pelayo, Núñez de Arce, José de Zorrilla y Ventura Ruiz Aguilera. Asimismo, le extendió una invitación a Rosalía de Castro, aunque la poeta gallega al final no acudió al evento. A pesar de esta ausencia, como ha demostrado Lluïsa Julià en el estudio de la recepción de Rosalía en Cataluña, el evento fue la culminación de una serie de intercambios entre de Castro, Aguilera y Balaguer durante los años precedentes, que también nació a raíz de la expansión de los Juegos Florales. El diálogo empezó con la publicación del poema de Castro, Castellanos de Castilla, en el Álbum de la Caridad, la obra que conmemoraba la primera celebración floral en Galicia en 1861. Ruiz Aguilera compuso el poema La Gaita Gallega como respuesta al poema de Castro y ella a su vez contestó con una parodia a Gaita Gallega. Balaguer tradujo todos estos poemas al catalán y los incluyó en su colección Esperanzas y Records del año 66.
Sí, esta conversación multilingüe entre De Castro, Ruiz, Aguilera y Balaguer no continuó en persona en los Juegos Florales de Barcelona de 1868, sí reapareció en letra impresa en 1873, cuando Ruiz Aguilera incluyó la gaita gallega, su traducción catalana hecha por Balaguer y la respuesta de Rosalía de Castro, que él también describe como una traducción, en la cuarta edición ampliada de su colección Ecos Nacionales. Su título completo era Ecos Nacionales y Cantares con traducciones al portugués, alemán, inglés, italiano, catalán, gallego y provenzal. La primera edición de esta obra había sido publicada en 1849 y había ido creciendo y diversificando en sus ediciones posteriores. Es en textos como este, y también las colecciones de Balaguer y otras compilaciones, textos que van reeditándose a lo largo del siglo XIX e incorporando también traducciones, donde es en estos textos donde un imaginario literario ibérico va dejando rastro. Estos textos visibilizan el multilingüismo como también la necesidad de mediar entre las lenguas ibéricas a través de la traducción. Otro ejemplo clave de este proceso, que también evoluciona en paralelo a la expansión de la tradición floral dentro y fuera de Cataluña, es la edición políglota de Lo Gaiter de Llobregat, aquel libro que Joaquim Rubió i Ors había publicado por primera vez en 1841. Como los ecos de Ruiz Aguilera, Lo Gaiter de Llobregat fue reeditado varias veces a lo largo del siglo, y la edición políglota apareció en 4 volúmenes, los primeros 3 en el año 88 y 89, con un cuarto volumen editado por el hijo del poeta Antonio Rubió i Lluch en 1902. El primer volumen contiene los poemas de la colección original, con los primeros prólogos. El segundo comprende las poesías escritas por Rubió i Ors entre 1841 y el año 58, con un estudio de Menéndez y Pelayo, etcétera, etcétera. En el tercer volumen se incluye también una serie de prosas y poesías bajo el título Records dels Jocs Florals. Y en todos los volúmenes, los poemas de Rubió i Ors están acompañados, claro, por traducciones a varios idiomas. En las primeras páginas de cada volumen se imprime una nota de reconocimiento a los traductores que colaboran en la edición. La lista de traductores incluye a Balaguer, Menéndez y Pelayo, Mistral, Emilia Pardo Bazán, Antonio de Trueba y Dolors Montserrat, entre muchos más. En total hay 15 lenguas o dialectos representados, y de las lenguas ibéricas se incluyen traducciones al castellano, gallego, portugués, vasco, también provenzal. Es un caso excepcional de exportación de un texto canónico catalán y una inserción de la literatura ibérica en toda su diversidad en las letras europeas. Y para concluir, quiero citar un ejemplo más. Si muchos de los críticos del fin de siglo ya no ven los Juegos Florales como fuente de poesía verdaderamente lírica, como decía Ishart, la huella de las colecciones políglotas sí se puede trazar en la literatura de principios del siglo XX. La visión ibérica que se manifiesta en las ediciones multilingües decimonónicas resuena más tarde, por ejemplo, en el trabajo del traductor y antólogo catalán Fernando Maristán. Como ha estudiado detalladamente Manuel Gallego Roca, Maristán publicó varias antologías entre 1916 y 1924, la mayoría con el título formulaico Las 100 mejores poesías líricas de la lengua francesa, inglesa, portuguesa, etc. En 1921, Maristán editó Las 100 mejores poesías españolas líricas, con un leve cambio en el título. Para esta colección, Maristán no siguió el patrón monolingüe, pues consideró necesario incluir traducciones de otros poemas originalmente compuestos en catalán y en gallego, poemas de Ausiàs March,
Rosalía de Castro, Yacinthe Verdaguer, Curros Enríquez y Joan Maragall. También aparecen unos poemas de Ruiz Aguilera, cosa bastante sorprendente porque ya su fama iba decayendo en España para estas fechas. Como indica Gallego Roca, la palabra lírica en este título y todos los títulos de sus antologías refleja un concepto central en el pensamiento de Maristán. Cito de Gallego Roca: Maristán concibe lo lírico como algo intemporal, una impresión sobre el mundo que no está condicionada por las coyunturas históricas en las que sucede. Fin de cita. Además de este carácter transhistórico, el uso de la traducción en estas antologías y especialmente en la española indica que lo lírico para Maristán es una cualidad comunicable entre culturas y lenguas. Para él, lo lírico no tiene que perderse o diluirse en la traducción. Este acercamiento a la poesía y la traducción es algo que comparten otros iberistas de estos momentos de principios del siglo XX. Pensemos en Joan Maragall, Ignasi Ribera y Rovira, o con respecto a Antonio Teixeira y de Pescoix. Y como he intentado sugerir aquí, con este término, su aproximación a las literaturas ibéricas también se debe en parte al fenómeno diverso, migrante, transcultural y sí, imitativo de los juegos florales. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Leslie. Y bueno, pues quisiera darte la enhorabuena por esta espléndida y clarísima ponencia sobre el papel de los juegos florales en esa consolidación o en ese atisbo de creación del imaginario ibérico, ya sea a través de la creación poética o de la traducción. Mientras nos van llegando preguntas, aunque tenemos ya alguna, yo quería hacerte una relacionada con la presencia de poetas, de mujeres poetas en los Juegos Florales, porque has mencionado pues, a Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, entre otras, ¿no? Pero aparte de las esporádicas incursiones, si podemos definirlas así, en proyectos concretos de los Juegos Florales, no sé si hay otros nombres o era un mundo copado por hombres en este caso. No sé si ya lo has podido estudiar o tienes conocimiento de... Sí, es una pregunta excelente porque el género es un elemento que voy pensando constantemente. Y sí, hay mucho que decir en cuanto a eso, ¿no? Las mujeres tienen un papel importante en la tradición, ¿no? Especialmente en Cataluña, porque siempre hay una mujer que preside, ¿no? La reina. Y además las mujeres aparecen con frecuencia. Incluso Víctor Balaguer es una figura interesante porque ayudó a varias mujeres poetas en Cataluña. Podemos pensar en Josepa Massanet, que creo que gana en alguna celebración. Y también una escritora conocida como Víctor Català, si no me equivoco, participa en los Juegos Florales, ¿no? A mí me interesa también, obviamente la participación de las mujeres es minoritaria, ¿no? Como poetas, quiero decir, pero me interesa también la feminización de la tradición en el discurso. Por eso cité brevemente ese comentario de Chartres sobre el carácter varonil de lo verdaderamente poético y estas otras versiones como derivadas y podríamos intuir, ¿no? Más femeninas. Creo que la asociación de los Juegos Florales también con la poesía en particular, un género que va cambiando con la sociabilidad, que es algo que especialmente otra vez con Víctor Balaguer se asocia con círculos de mujeres, los salones, ocupa un espacio, diría yo, un poco ambiguo, especialmente para los críticos más tardíos que quieren fijar una tradición más seria, ¿no? Podríamos entender masculina. Entonces son algunas, estoy pensando mucho en esto y no tengo respuestas definitivas, pero hay mucho que estudiar en cuanto al género y los Juegos Florales, creo.
Muchas gracias, una respuesta muy clara, ¿no? Nos ayuda un poco a conocer más el contexto que nos has expuesto a partir de esta visión de género. Muchas gracias. Leslie, yo también quería felicitarte por tu intervención estupenda y quería trasladarte una pregunta que nos envía Luis Saez, que dice lo siguiente, dice: muchas gracias por la ponencia, muy interesante. Quería preguntar por la importancia de los juegos florales en lugares un poco más periféricos, como por ejemplo en Extremadura o en Andalucía. ¿Tienes alguna información sobre esto? Esa es una pregunta excelente y algo que realmente me interesa a mí. Eh, mm, eh, Me emocionó muchísimo encontrar el sitio web que mostré antes de Patrimony Literary Cat, porque eso es lo que quería, ¿no? Una visualización de dónde se celebraron Juegos Florales. Pero esa visualización no existe para todos los Juegos Florales. Existen estudios, pero normalmente se comenta esta expansión de los Juegos Florales de manera muy de paso, ¿no? Y entonces no tengo muchos datos. Es algo, sé que probablemente si están en diferentes regiones de España, por ejemplo, creo que localmente se ha estudiado mucho el fenómeno. Pero en un sentido global, por eso yo eché mano del archivo de Unamuno que ya conocía, que da una idea de dónde aparecían, ¿no? Entonces, no puedo decir, pero no dudo en absoluto que hubiera Juegos Florales en Extremadura. No sé si Guadalupe puede comentar algo, pero sin duda, sin duda. Sí, es muy interesante en ese sentido ver Hay juegos florales en Extremadura, en Badajoz, por ejemplo, hubo, y en varias ciudades próximas a la frontera portuguesa. Uh-huh. Por ejemplo, en Salamanca, ¿no? Donde de hecho fueron presididos en alguna ocasión por Unamuno. Ángel Uh-huh. Silva manda un comentario a este respecto y dice: uno de los poetas quizás responsable de esa forja fue Gabriel y Galán, ganador de varios Juegos Florales, entre otros los de Salamanca, cuyo jurado presidía Unamuno. Precisamente el primer libro de Gabriel y Galán fue prologado por Maragall. Y es verdad, ¿no? Es decir, la presencia de Unamuno en los Juegos Florales de Salamanca es pues un hecho importante que llama, por ejemplo, a la presencia del portugués Eugenio de Castro, también próximo a esos Juegos. Y en Badajoz se produce también una aproximación interesante porque participa en los Juegos Florales de Badajoz Antonio Sardiña, el poeta alentellano, con una visión iberista muy interesante, participa también es decir, se hace una especie como de juegos florales fronterizos, podríamos decirlo así, que son muy interesantes para esta forja ibérica que tú definías. Claro, eso es lo que faltaba. Tenemos una pregunta más de María Zozaya Montes, que dice: muchas gracias por la conferencia. Quisiera saber si ha analizado las conexiones de los juegos florales con la promoción del nacionalismo estatal o periférico. En cualquier caso, si pudiera dar alguna referencia o autor. Agradecería si puede compendiar cualquier caso y pide disculpas porque no ha podido asistir a la primera parte, entiendo, de la presentación. Y aprovecha también para decir, comento que aún existen, y es verdad, juegos florales en el Alentejo. Y dice que ya tiene un libro, una compilación de cerca de 1980, es decir, de hace muy poco tiempo, en el que aún se recogen juegos florales actuales. Claro, claro. Bueno, muy bien, muchas gracias por la pregunta y el comentario. Pues sí, se ha estudiado mucho la relación de los Juegos Florales con los nacionalismos periféricos. Menos el nacionalismo estatal español, precisamente es lo que, en parte lo que quería señalar, ¿no? Porque ese intento de Víctor Balaguer de crear una versión española de los Juegos Florales no tuvo mucho éxito, ¿no? Esta idea de la pluralidad nacional, sobre todo por los momentos en que vivió. Eso no continúa. Entonces, esa parte creo que eso es lo que me interesa a mí. En cuanto a los nacionalismos periféricos, se ha estudiado muchísimo
en el contexto catalán. Margarida Casacuberta tiene algunos estudios, también Josep Domingo ha publicado unos libros en la última década o los últimos años que son de mucha utilidad y exploran, ¿no?, esa relación con el catalanismo. Y también en el caso gallego y el vasco, que es el que menos conozco por mis propias limitaciones lingüísticas, ¿no? Pero sí, está muy estudiado también. Ujú. Muy bien, pues hay una última pregunta de Ana Casas, que dice: Leslie, muchas gracias, perdona que traslade el tema a la época contemporánea, pero me hizo gracia el paralelismo entre juegos florales primero en Cataluña y después en el resto de España que has mencionado, y lo que ha pasado ahora con la Feria del Libro de Frankfurt, que en 2007 fue Cataluña la cultura invitada, y en este 2022 ha sido la literatura española con representantes de la lengua catalana, euskera y gallego. No sé si habías pensado en esto como un posible paralelismo. Muchísimas gracias, Ana, y te saludo. No había pensado en eso, pero cumple perfectamente, ¿no? Encaja muy bien en un patrón establecido, ¿no? Sobre todo en los años que yo estudio a principios del siglo XX, pero Cataluña suele liderar, ¿no?, algunos de estos intentos ibéricos. Y creo que la falta de reconocimiento cuando esto pasa al ámbito castellano parlante, digamos, es algo que continúa en el siglo, más tarde en el siglo XX. Así que muchas gracias por el comentario, lo voy a pensar más. Muy bien, pues muchas gracias a todas las personas que nos han enviado sus preguntas, sus dudas, sus comentarios. Muchas gracias a Guadalupe por la presentación y por estar aquí siempre colaborando con la Cátedra de Estudios Ibéricos. Y sobre todo muchas gracias a Leslie Harkema. Ha sido un placer, un gusto escucharte. Es un placer que formes parte también de la familia de colaboradores de la Cátedra de Estudios Ibéricos y te agradecemos mucho tu presentación. No, muchísimas gracias a todos. Un saludo para todos, nos veremos el próximo día 24 de noviembre con la conferencia que cierra el ciclo de este año de Pedro Ferrer, que nos hablará de la necesidad de traducir al castellano una antología del romancero portugués. Muchas gracias y hasta entonces. Muito obrigado.